donde la desviación es necesaria. En todo caso, realmente si admites la justicia de lo que he dicho en su defensa. Eso me alegra. Y a él lo absuelve. No por completo. Puede que sea adecuado ocultar su compromiso, si es que están comprometidos, a la señora Smith. Y si tal es el caso, debe ser extremadamente conveniente para Willoughby estar lo menos posible en Devonshire por el momento. Pero eso no es excusa para ocultárnoslo a nosotras. Ocultárnoslo a nosotras. Mi niña querida, acusas a Willoughby y a Marianne de ocultamiento. Esto es en verdad extraño, cuando tus ojos los han acusa. Todo a diario por su falta de cautela. No me falta prueba alguna de su afecto, dijo Elinor, pero sí de su compromiso. A mí me bastan las que tengo de ambos. Pero ni una palabra le han dicho, ninguno de los dos, sobre esta materia. No he necesitado palabras donde las acciones han hablado por sí mismas con tanta claridad. Su comportamiento hacia Marianne y todas nosotras, al menos durante la última quincena, ¿acaso no ha hecho patente que la amaba y la consideraba su futura esposa, y que sentía por nosotras el afecto que se tiene por los parientes más cercanos? No nos hemos entendido mutuamente a la perfección. No ha solicitado a diario mi consentimiento a través de sus miradas, sus modales, sus atenciones afectuosas y llenas de respeto. Elinor, hija mía, es posible dudar de su compromiso. ¿Cómo pudo ocurrírsete tal idea? Es imposible suponer que Willoughby, convencido como debe estar del amor de tu hermana, fuera a abandonarla, y quizá por meses, sin hablarle de su amor. Imposible pensar que pudieran separarse sin intercambiar estas mutuas expresiones de confianza. Confieso, replicó Elinor, que todas las circunstancias excepto una hablan en favor de su compromiso, pero esa una es el total silencio de ambos sobre ello, y para mí casi anula todas las demás. ¡Qué extraño! Ciertamente debes pensar horrores de Willoughby si, después de cuanto ha pasado entre ellos a la vista de todos, puedes dudar de la naturaleza de los lazos que los unen. Ha estado representando un papel frente a tu hermana todo este tiempo. ¿Lo crees de verdad indiferente a ella? No, no puedo creer tal cosa. Estoy segura de que él debe amarla, y que la ama. Pero con una rara clase de ternura, si puede dejarla con tal indiferencia, con tal despreocupación por el futuro como la que tú le atribuyes. Debe recordar, madre querida, que nunca he dado por ciertos estos asuntos. Confieso que he tenido mis dudas. Pero son menos fuertes de lo que eran, y puede que muy pronto hayan desaparecido por completo. Si descubrimos que se corresponden en su amor, todos mis temores habrán desaparecido. Mira qué gran concesión. Si los vieras ante el altar, supondrías que se iban a casar. Qué niña desagradable. Pero yo no necesito tales pruebas. Nada, a mi juicio, ha pasado que justifique las dudas. No ha habido intentos de mantener nada en secreto. En todo, ha habido igual transparencia. No pueden caberte dudas acerca de los deseos de tu hermana. Entonces debe ser de Willoughby que sospechas. Pero, ¿por qué? ¿No es acaso un hombre de honor y buenos sentimientos? ¿Ha mostrado alguna inconsistencia capaz de crear alarma? ¿Es capaz de engaño? Espero que no, creo que no, exclamó Elinor. Quiero a Willoughby, sinceramente lo quiero. Y las sospechas sobre su integridad no pueden ser más dolorosas para usted que para mí. Lo he hecho involuntariamente, y no atizaré esa tendencia en mí. Me sobresaltó, lo confieso, el cambio en su trato esa mañana. Al hablar, parecía una persona diferente a la que conocimos, y no respondió a la gentileza que usted tuvo hacia él con ninguna muestra de cordialidad. Pero todo esto puede explicarse por estar afectado por alguna situación como la que usted supone.
Se acababa de separar de mi hermana, la había visto alejarse en la mayor de las aflicciones. Y si se sentía obligado, por temor a ofender a la señora Smith, a resistir la tentación de volver acá luego, y aún así se daba cuenta de que al declinar su invitación diciendo que se iba por algún tiempo parecería estar actuando de manera mezquina y sospechosa hacia nuestra familia, bien puede haberse sentido avergonzado y perturbado. En tal caso, creo que un reconocimiento simple y franco de sus dificultades lo habría honrado más y habría sido más coherente con su carácter en general. Pero no criticaré la conducta de nadie sobre bases tan débiles como una diferencia entre sus opiniones y las mías, o una desviación de lo que yo considero correcto y consecuente. Lo que dices está muy bien. No cabe duda de que Willoughby no merece que sospechen de él. Aunque nosotras no lo hemos conocido durante mucho tiempo, no es un desconocido en esta parte del mundo. ¿Y quién ha hablado en contra de él? Si hubiese estado en situación de actuar con independencia y casarse de inmediato, habría sido extraño que nos dejara sin decírmelo todo al momento. Pero no es el caso. Es un compromiso iniciado, en algunos aspectos, bajo auspicios no favorables, porque la posibilidad de una boda parece estar lejos todavía. E incluso, según lo que se observa, puede que sea aconsejable mantener las cosas en secreto por ahora. Se vieron interrumpidas por la entrada de Margaret, lo que dio libertad a Elinor para meditar detenidamente en los planteamientos de su madre, reconocer que muchos de ellos eran probables, y confiar en que todos fueran acertados. No vieron a Marianne hasta la hora de la cena, cuando entró a la habitación y ocupó su lugar en la mesa sin proferir palabra. Tenía los ojos rojos e hinchados, y parecía que incluso en ese momento reprimía las lágrimas con dificultad. Evitó las miradas de las demás, no pudo comer ni conversar, y después de un rato, cuando su madre le oprimió silenciosamente la mano en un gesto de tierna compasión, el pequeño grado de fortaleza que había mantenido hasta entonces se derrumbó, rompió a llorar y abandonó la habitación. Esta inexorable tristeza continuó durante toda la tarde. Marianne era impotente frente a ella, porque carecía de todo deseo de control sobre sí misma. La más pequeña mención de cualquier cosa relativa a Willoughby sobrepasaba de inmediato en ella toda resistencia. Y aunque su familia estaba ansiosamente atenta a su bienestar, si llegaban a hablarles era imposible evitar todos los temas que sus sentimientos asociaban al joven. Capítulo 16. Marianne no habría sabido cómo perdonarse si hubiera podido dormir aunque fuera un instante esa primera noche tras la partida de Willoughby. Habría tenido vergüenza de mirar a su familia a la cara la mañana siguiente si no se hubiera levantado de la cama. Más necesitada de descanso que cuando se acostó. Pero los mismos sentimientos que hacían de la circunspección algo indeseable, la liberaron de todo peligro de caer en ella. Estuvo despierta durante toda la noche y lloró gran parte de ella. Se levantó con dolor de cabeza, incapaz de hablar y sin deseos de tomar ningún alimento, apesadumbrando en todo momento a su madre y hermanas y rechazando todas sus tentativas de consuelo. No iba ella a mostrar falta de sensibilidad. Una vez terminado el desayuno, salió sola y deambuló por la aldea de Oldham, entregándose a los recuerdos de pasados goces y llorando por el actual revés de su fortuna durante la mayor parte de la mañana. La tarde transcurrió en igual abandono a los sentimientos. Volvió a tocar cada una de las canciones que le gustaban y que solía tocar para Willoughby, cada aire en el que con más frecuencia se habían unido sus voces, y permaneció sentada ante el instrumento contemplando cada línea de música que él había copiado para ella, hasta que fue tan grande el pesar de su corazón que ya no podía alcanzarse tristeza mayor. Y día a día se esforzó en nutrir así su dolor. Pasaba horas completas al piano alternando cantos y llantos, a menudo con la voz totalmente
ahogada por las lágrimas. También en los libros, al igual que en la música, cortejaba la desdicha que con toda certeza podía obtener de la confrontación entre el pasado y el presente. No leía nada sino lo que solían leer juntos. Tan ardiente congoja de ninguna manera podía sostenerse para siempre. A los pocos días se sumió en una más tranquila melancolía. Pero las ocupaciones a que se entregaba diariamente, sus caminatas solitarias y silenciosas meditaciones, aún daban pie a ocasionales efluvios de dolor tan intensos como antes. No llegó ninguna carta de Willoughby, y no parecía que Marianne esperara ninguna. Su madre estaba sorprendida y Elinor nuevamente se fue inquietando. Pero la señora Dashwood era capaz de encontrar explicaciones siempre que le eran necesarias, lo que calmaba al menos su preocupación. Recuerda, Elinor le dijo, cuán a menudo Sir John se encarga de transportar nuestro correo. Estuvimos de acuerdo en que el secreto puede ser necesario, y debemos reconocer que no podríamos mantenerlo si la correspondencia de Willoughby y Marianne pasara por las manos de Sir John. Elinor no pudo negar la verdad de lo anterior e intentó encontrar allí motivo suficiente para el silencio de los jóvenes. Pero había un método tan directo, tan sencillo y, en su opinión, tan fácil de adoptar para conocer el verdadero estado de las cosas y eliminar de una vez todo el misterio, que no pudo evitar sugerírselo a su madre. ¿Por qué no le pregunta de inmediato a Marianne? Le dijo si está o no está comprometida con Willoughby. Viniendo de usted, su madre, y una madre tan dulce e indulgente, la pregunta no puede molestar. Sería consecuencia natural de su cariño por ella. Ella solía ser toda franqueza, y con usted de manera muy especial. Por nada del mundo le haría tal pregunta. Suponiendo posible que no estén comprometidos, cuánta aflicción no le infligiría al así interrogarla. En todo caso, revelaría una falta de consideración tan grande a sus sentimientos. Nunca podría merecer su confianza de nuevo tras obligarla a confesar algo que por el momento no se quiere en conocimiento de nadie. Conozco el corazón de Marianne. Sé que me quiere profundamente y que no seré la última en quien confíe sus asuntos, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Jamás intentaría forzar las confidencias de nadie, menos aún de una niña, porque un sentido del deber contrario a sus deseos le impediría negarse a ello. Elinor pensó que su generosidad era excesiva, considerando la juventud de su hermana, e insistió un poco, pero en vano. El sentido común, el celo común y la prudencia común, todos habían sucumbido en la romántica delicadeza de la señora Dashwood. Pasaron varios días antes de que nadie en la familia mencionara el nombre de Willoughby frente a Marianne. Por supuesto, Sir John y la señora Jennings no fueron tan delicados. Sus ingeniosidades sumaron dolor a muchos momentos dolorosos. Pero una tarde, la señora Dashwood, tomando al azar un volumen de Shakespeare, exclamó: «Nunca terminamos Hamlet, Marianne. Nuestro querido Willoughby se fue antes de que lo leyéramos completo. Lo reservaremos, de manera que cuando vuelva. Pero pueden pasar meses antes de que eso ocurra». «¿Meses?», exclamó, con enorme sorpresa. «No, ni siquiera muchas semanas». La señora Dashwood lamentó lo que había dicho. Pero alegró a Elinor, ya que había arrancado una respuesta de Marianne que mostraba con tanta fuerza su confianza en Willoughby y el conocimiento de sus intenciones. Una mañana, alrededor de una semana después de la partida del joven, Marianne se dejó convencer de unirse a sus hermanas en su caminata habitual en vez de ponerse a deambular sola. Hasta ese momento había evitado cuidadosamente toda compañía durante sus vagabundeos. Si sus hermanas pensaban pasear en las lomas, ella se escabullía hacia los senderos. Si mencionaban el valle, con igual prisa trepaba las colinas, y nunca podían encontrarla cuando las demás partían.
pero a la larga la vencieron los esfuerzos de Elinor, que desaprobaba enérgicamente ese permanente apartamiento. Caminaron a lo largo del camino que cruzaba el valle, casi todo el tiempo en silencio, porque era imposible ejercer control sobre la mente de Marianne. Y Elinor, satisfecha con haber ganado un punto, no intentó por el momento obtener ninguna otra ventaja. Más allá de la entrada al valle, allí donde la campiña, aunque todavía fértil, era menos agreste y más abierta, se extendía ante ellas un largo trecho del camino que habían recorrido al llegar a Barton. Y cuando alcanzaron este punto, se detuvieron para mirar a su alrededor y examinar la perspectiva dada por la distancia desde la cual veían su casa, ubicadas como estaban en un sitio al que nunca se les había ocurrido dirigirse en sus caminatas anteriores. Entre todas las cosas que poblaban el paisaje, muy pronto descubrieron un objeto animado. Era un hombre a caballo, que venía en dirección hacia ellas. En pocos minutos pudieron apreciar que era un caballero. Y un instante después, arrobada, Marianne exclamó: «Es él. Seguro que es. Sé que es». Y se apresuraba a ir a su encuentro cuando Elinor la llamó. «No, Marianne, creo que te equivocas. No es Willoughby. Esa persona no es lo suficientemente alta, y no tiene su aspecto». Sí lo tiene, exclamó Marianne. «Estoy segura de que lo tiene. Su aspecto, su abrigo, su caballo. Yo sabía que iba a llegar así de rápido». Caminaba llena de excitación mientras hablaba. Y Elinor, para proteger a Marianne de sus propias peculiaridades, ya que estaba casi segura de que no era Willoughby, apresuró el paso y se mantuvo a la par de ella. Pronto estuvieron a 30 yardas del caballero. Marianne lo miró de nuevo. Sintió que se le caía el alma a los pies, se dio media vuelta y comenzaba a devolverse por donde había venido cuando en su prisa se vio detenida por las voces de sus hermanas, a la que se unía una tercera casi tan conocida como la de Willoughby, rogándole que se detuviera, y se volvió sorprendida para ver y dar la bienvenida a Edward Ferrars. Era la única persona del mundo a quien en ese momento podía perdonar no ser Willoughby. La única que podía haberla hecho sonreír. Pero ella borró sus lágrimas para sonreírle a él, y en la felicidad de su hermana olvidó por un momento su propia decepción. Edward desmontó y, entregándole el caballo a su sirviente, caminó de vuelta con ellas hacia Barton, a donde se dirigía con el propósito de visitarlas. Todas le dieron la bienvenida con gran cordialidad, pero especialmente Marianne, que fue más calurosa en sus demostraciones de afecto que incluso la misma Elinor. Para Marianne, sin embargo, el encuentro entre Edward y su hermana no fue sino la continuación de esa inexplicable frialdad que tan a menudo había observado en el comportamiento de ambos en Norland. En Edward, especialmente, faltaba todo aquello que un enamorado debiera parecer y decir en ocasiones como esta. Estaba confundido, apenas mostraba placer alguno en verlas, no se veía ni exaltado ni alegre, habló escasamente y solo cuando se veía obligado a responder preguntas, y no distinguió a Elinor a través de ninguna señal de afecto. Marianne miraba y escuchaba con creciente sorpresa. Casi comenzó a sentir desagrado por Edward. Y esta sensación terminó, como terminaban obligatoriamente todos sus sentimientos, llevando sus pensamientos de vuelta a Willoughby, cuyos modales contrastaban de tal manera con los de aquel que había sido elegido como hermano. Tras un corto silencio que siguió a la sorpresa y preguntas iniciales, Marianne inquirió de Edward si había venido directamente desde Londres. No, había estado en Devonshire durante 15 días. 15 días. Repitió Marianne, sorprendida de saber que había estado en el mismo condado que Elinor sin haberla visto antes.
Edward se mostró algo incómodo mientras agregaba que se había estado quedando con algunos amigos cerca de Plymouth. ¿Ha estado últimamente en Sussex?, le preguntó Elinor. Estuve en Norland hace un mes. ¿Y cómo está el querido Norland?, exclamó Marianne. El querido Norland, dijo Elinor, probablemente esté bastante parecido a como siempre está en esta época del año. Los bosques y senderos cubiertos de una gruesa capa de hojas secas. ¡Ah!, exclamó Marianne. Cuán transportada de emoción me solía sentir entonces al verlas caer. Como me he deleitado en mis caminatas viéndolas caer en torno a mí como una lluvia impelida por el viento. Qué de emociones me han inspirado, y la estación, el aire, todo. Hoy no hay nadie que las contemple. Ven en ellas tan solo un fastidio, rápidamente las barren, y las hacen desaparecer de la vista como mejor pueden. No todos, dijo Elinor, tienen tu pasión por las hojas secas. No, mis sentimientos no suelen ser compartidos, ni tampoco comprendidos. Pero a veces lo son. Mientras decía esto, se entregó por un instante a un breve ensueño. Pero saliendo de él, continuó. Ahora, Edward, le dijo llamando su atención al paisaje, este es el valle de Barton. Contémplalo, y mantente en calma si es que puedes. Mira esas colinas. ¿Alguna vez viste algo igual? Hacia la izquierda está la finca, Barton Park, entre esos bosques y plantíos. Puedes ver una esquina de la casa. Y allá, bajo esa colina lejana que se eleva con tal grandeza, está nuestra cabaña. Es una hermosa región, replicó él. Pero estas hondonadas deben estar llenas de lodo en invierno. ¿Cómo puedes pensar en el lodo, con tales cosas frente a ti? Porque, replicó él, sonriendo, entre todas las cosas frente a mí, veo un sendero muy enfangado. ¡Qué persona curiosa!, te dijo Marianne mientras continuaba su camino. Es agradable el vecindario acá. Son los Middleton gente grata. No, en absoluto, respondió Marianne, no podríamos estar peor ubicadas. Marianne, exclamó su hermana, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan injusta? Son una familia muy respetable, señor Ferrars, y con nosotras se han portado de la manera más amistosa posible. ¿Es que has olvidado, Marianne, cuántos días placenteros les debemos? No, dijo Marianne en voz baja, y tampoco cuántos momentos dolorosos. Elinor no escuchó sus palabras y, dirigiendo la atención a su visitante, se esforzó en mantener con él algo que pudiera parecer una conversación, para lo que recurrió a hablar de su residencia actual, sus ventajas, y cosas así, con lo que logró sacarle a la fuerza alguna ocasional pregunta u observación. Su frialdad y reserva la mortificaban gravemente. Se sentía molesta y algo enojada. Pero decidida a guiar su conducta más por el pasado que por el presente, evitó toda apariencia de resentimiento o disgusto y lo trató como pensaba que debía ser tratado, dados los vínculos familiares. Capítulo 17. La sorpresa de la señora Dashwood al verlo duró solo un momento. La venida de Edward a Barton era, en su opinión, la cosa más natural del mundo. Su alegría y manifestaciones de afecto sobrepasaron en mucho el asombro que pudo haber sentido. Recibió el joven la más gentil de las bienvenidas de parte de ella. Su timidez, frialdad, reserva, no pudieron resistir tal recibimiento. Ya habían comenzado a abandonarlo antes de entrar a la casa, y el encanto del trato de la señora Dashwood terminó por vencerlas. En verdad, un hombre no podía enamorarse de ninguna de sus hijas sin hacerla a ella también partícipe de su amor. Y Elinor tuvo la satisfacción de ver cómo muy pronto volvía a comportarse como en realidad era. Su cariño hacia ellas y su interés por el bienestar de todas parecieron cobrar nueva vida y hacerse otra vez manifiestos.
No estaba, sin embargo, en el mejor de los ánimos. Alabó la casa, admiró el panorama, se mostró atento y gentil. Pero aún así no estaba animado. Toda la familia lo advirtió, y la señora Dashwood, atribuyéndolo a alguna falta de generosidad de su madre, se sentó a la mesa indignada contra todos los padres egoístas. ¿Cuáles son los planes de la señora Ferrars para usted actualmente? Le preguntó tras haber terminado de cenar y una vez que se encontraron reunidos alrededor del fuego. Todavía se espera que sea un gran orador, a pesar de lo que usted pueda desear. No. Espero que mi madre se haya convencido ya de que mis dotes para la vida pública son tan escasas como mi inclinación a ella. Pero, entonces, ¿cómo alcanzará la fama? Porque tiene que ser famoso para contentar a toda su familia. Y sin ser propenso a una vida de grandes gastos, sin interés por la gente que no conoce, sin profesión y sin tener el futuro asegurado, le puede ser difícil lograrlo. Ni siquiera lo intentaré. No tengo deseo alguno de ser distinguido, y tengo todas las razones imaginables para confiar en que nunca lo seré. Gracias a Dios. No se me puede obligar al genio. Y la elocuencia. Carece de ambición, eso lo sé bien. Todos sus deseos son moderados. Creo que tan moderados como los del resto del mundo. Deseo, al igual que todos los demás, ser totalmente feliz. Pero, al igual que todos los demás, tiene que ser a mi manera. La grandeza no me hará feliz. Sería raro que lo hiciera. Exclamó Marianne. ¿Qué tienen que ver la riqueza o la grandeza con la felicidad? La grandeza, muy poco, dijo Elinor. Pero la riqueza, mucho. Elinor, qué vergüenza. Dijo Marianne. El dinero solo puede dar felicidad allí donde no hay ninguna otra cosa que pueda darla. Más allá de un buen pasar, no puede dar real satisfacción, por lo menos en lo que se refiere al ser más íntimo. Quizá, dijo Elinor, sonriendo, lleguemos a lo mismo. Tu buen pasar y mi riqueza son muy semejantes, diría yo. Y tal como van las cosas hoy en día, estaremos de acuerdo en que, sin ellos, faltará también todo lo necesario para el bienestar físico. Tus ideas solo son más nobles que las mías. Vamos, ¿en cuánto calculas un buen pasar? Alrededor de 1.800 o 2.000 libras al año. No más que eso. Elinor se echó a reír. 2.000 al año. 1.000 es lo que yo llamo riqueza. Ya sospechaba yo en qué terminaríamos. Aún así, 2.000 anuales es un ingreso muy moderado, dijo Marianne. Una familia no puede mantenerse con menos. Y creo que no estoy siendo extravagante en mis demandas. Una adecuada dotación de sirvientes, un carruaje, quizá dos, y perros y caballos de barra baja casa, no se pueden mantener con menos. Elinor sonrió nuevamente al escuchar a su hermana describiendo con tanta exactitud sus futuros gastos en Combe Magna. Perros y caballos cazadores. Repitió Edward. Pero, ¿por qué habrías de tenerlos? No todo el mundo caza. Marianne se ruborizó mientras le respondía. Pero la mayoría lo hace. Como quisiera, dijo Margaret, poniendo en marcha su fantasía, que alguien nos regalara a cada una gran fortuna. Ah, si eso ocurriera, exclamó Marianne brillándole los ojos de animación, y con las mejillas resplandecientes con la dicha de esa felicidad imaginaria. Supongo que todas lo deseamos, dijo Elinor, pese a que la riqueza no basta. ¡Ay, cielos! Exclamó Margaret. ¡Qué feliz sería! No me imagino qué haría con ese dinero. Marianne parecía no tener ni una duda al respecto. Por mi parte, yo no sabría cómo gastar una gran fortuna, dijo la señora Dashwood, si todas mis hijas fueran ricas sin mi ayuda. Debería comenzar con las mejoras a esta casa, observó Elinor, y todas sus dificultades desaparecerían de inmediato.
Qué magníficas órdenes de compra saldrían desde esta familia a Londres, dijo Edward si ello ocurriera. Qué feliz día para los libreros, los vendedores de música y las tiendas de grabados. Usted, señorita Dashwood, haría un encargo general para que se le enviara todo nuevo grabado de calidad. Y en cuanto a Marianne, conozco su grandeza de alma. No. Habría música suficiente en Londres para satisfacerla. Y libros. Thomson, Cowper, Scott. Los compraría todos una y otra vez. Compraría cada copia, creo, para evitar que cayeran en manos indignas de ellos. Y tendría todos los libros que le pudieran enseñar a admirar un viejo árbol retorcido. No es verdad, Marianne. Perdóname si he sonado algo cáustico. Pero quería mostrarte que no he olvidado nuestras antiguas discusiones. Me encanta que me recuerden el pasado, Edward. No importa que sea melancólico o alegre, me encanta que me lo recuerden. Y jamás me ofenderás hablándome de tiempos pasados. Tienes toda la razón al suponer cómo gastaría mi dinero. Parte de él, al menos mi dinero suelto, de todas maneras lo usaría para enriquecer mi colección de música y libros. Y el grueso de tu fortuna iría a pensiones anuales para los autores o sus herederos. No, Edward, haría otra cosa. Quizá, entonces, la donarías como un premio a la persona que escribiera la mejor defensa de tu máxima favorita, esa según la cual nadie puede enamorarse más de una vez en la vida. Porque supongo que no has cambiado de opinión en ese punto, ¿verdad? Sin ninguna duda. A mi edad, las opiniones son tolerablemente sólidas. No parece probable que vaya a ver o escuchar nada que me haga cambiarlas. Puede ver que Marianne sigue tan resuelta como siempre, dijo Elinor. No ha cambiado en nada. Solo está un poco más grave que antes. No, Edward, dijo Marianne, tú no tienes nada que reprocharme. Tampoco tú estás muy alegre. ¿Qué te hace pensar eso? Replicó el joven, con un suspiro. Pero la alegría nunca formó parte de mi carácter. Tampoco la creo parte del de Marianne, dijo Elinor. Difícilmente la llamaría una muchacha de gran vivacidad. Es muy intensa, muy vehemente en todo lo que hace. A veces habla mucho, y siempre con gran animación. Pero no es frecuente verla realmente alegre. Creo que tiene usted razón, replicó Edward. Y, sin embargo, siempre la he tenido por una muchacha muy vivaz. A menudo me he descubierto cometiendo esa clase de equivocaciones, dijo Elinor, con ideas totalmente falsas sobre el carácter de alguien en algún punto u otro. Imaginando a la gente mucho más alegre o seria, más ingeniosa o estúpida de lo que realmente es, y me es difícil decir por qué, o en qué se originó el engaño. A veces uno se deja guiar por lo que las personas dicen de sí mismas, y muy a menudo por lo que otros dicen de ellas, sin darse tiempo para deliberar y discernir. Pero yo creía que estaba bien, Elinor. Dijo Marianne, dejarse guiar cabalmente por la opinión de otras personas. Creía que se nos daba el discernimiento simplemente para subordinarlo al de nuestros vecinos. Estoy segura de que esta ha sido siempre tu doctrina. No, Marianne, nunca. Mi doctrina nunca ha apuntado a la sujeción del entendimiento. El comportamiento es lo único sobre lo que he querido influir. No debes confundir el sentido de lo que digo. Me confieso culpable de haber deseado a menudo que trataras a nuestros conocidos en general con mayor cortesía. Pero, ¿cuándo te he aconsejado adoptar sus sentimientos o conformarte a su manera de juzgar las cosas en asuntos serios? Entonces no ha podido incorporar a su hermana a su plan de cortesía general, dijo Edward a Elinor. No ha conquistado ningún terreno. Muy por el contrario, replicó Elinor, con una expresiva mirada a Marianne. Mi pensamiento, respondió él, está en todo de acuerdo con el suyo.
Pero me temo que mis acciones concuerdan mucho más con las de su hermana. Nunca es mi deseo ofender, pero soy tan neciamente tímido que a menudo parezco desatento, cuando solo me retiene mi natural torpeza. Con frecuencia he pensado que, por naturaleza, debo haber estado destinado a gustar de la gente de baja condición, pues me siento tan poco cómodo entre personas de buena cuna cuando me son extrañas. Marianne no puede escudarse en la timidez por las desatenciones en que puede incurrir, dijo Elinor. Ella conoce demasiado bien su propio valer para falsas vergüenzas, replicó Edward. La timidez es únicamente efecto de una sensación de inferioridad en uno u otro aspecto. Si yo pudiera convencerme de que mis modales son perfectamente naturales y elegantes, no sería tímido. Pero aún así, sería reservado, dijo Marianne, y eso es peor. Edward la quedó mirando fijamente. Reservado. Soy reservado, Marianne. Sí, mucho. No te comprendo, replicó él, enrojeciendo. Reservado. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué debería haberles dicho? ¿Qué es lo que supones? Elinor pareció sorprendida ante una respuesta tan cargada de emoción, pero intentando quitarle seriedad al asunto, le dijo. ¿Es que acaso no conoce lo suficiente a mi hermana para entender lo que dice? ¿No sabe acaso que ella llama reservado a todo aquel que no habla tan rápido como ella ni admira lo que ella admira, y con idéntico éxtasis? Edward no respondió. Retornó a él ese aire grave y meditabundo que le era tan propio, y durante un rato se mantuvo allí sentado, silencioso y sombrío. Capítulo 18. Elinor contempló con gran inquietud el ánimo decaído de su amigo. La satisfacción que le ofrecía su visita era bastante parcial, puesto que el placer que él mismo obtenía parecía tan imperfecto. Era evidente que era desdichado, y ella habría deseado que fuera igualmente evidente que aún la distinguía por el mismo afecto que alguna vez estaba segura de haberle inspirado. Pero hasta el momento parecía muy dudoso que continuara prefiriéndola, y su actitud reservada hacia ella contradecía en un instante lo que una mirada más animada había insinuado el minuto anterior. A la mañana siguiente las acompañó a ella y a Marianne en la mesa del desayuno antes de que las otras hubieran bajado. Y Marianne, siempre ansiosa de impulsar, en lo que le era posible, la felicidad de ambos, pronto los dejó solos. Pero no iba aún por la mitad de las escaleras cuando escuchó abrirse la puerta de la sala. Y, volviéndose, quedó estupefacta al ver que también Edward salía. Voy al pueblo a ver mis caballos, le dijo, ya que todavía no estás lista para desayunar. Volveré muy luego. Edward regresó con renovada admiración por la región circundante. Su caminata a la aldea había sido ocasión favorable para ver gran parte del valle. Y la aldea misma, ubicada mucho más alto que la casa, ofrecía una visión general de todo el lugar que le había agradado sobremanera. Este era un tema que aseguraba la atención de Marianne, y comenzaba a describir su propia admiración por estos paisajes y a interrogarlo más en detalle sobre las cosas que lo habían impresionado de manera especial, cuando Edward la interrumpió diciendo: No debes preguntar demasiado, Marianne. Recuerda, no sé nada de lo pintoresco, y te ofenderé con mi ignorancia y falta de gusto si entramos en detalles. Llamaré empinadas a las colinas que debieran ser escarpadas. Superficies inusuales y toscas, a las que debieran ser caprichosas y ásperas. Y de los objetos distantes diré que están fuera de la vista, cuando solo debieran ser difusos a través del suave cristal de la brumosa atmósfera. Tienes que contentarte con el tipo de admiración que honestamente puedo ofrecer. La llamo una muy hermosa región. Las
Colinas son empinadas, los bosques parecen llenos de excelente madera, y el valle se ve confortable y acogedor, con ricos prados y varias pulcras casas de granjeros diseminados aquí y allá. Corresponde exactamente a mi idea de una agradable región campestre, porque une belleza y utilidad. Y también diría que es pintoresca, porque tú la admiras. Fácilmente puedo creer que está llena de roqueríos y promontorios, musgo gris y zarzales, pero todo eso se pierde conmigo. No sé nada de pintoresquismo. Me temo que hay demasiada verdad en eso, dijo Marianne. Pero, ¿por qué hacer alarde de ello? Sospecho, dijo Elinor, que para evitar caer en un tipo de afectación, Edward cae aquí en otra. Como cree que tantas personas pretenden mucho mayor admiración por las bellezas de la naturaleza de la que de verdad sienten, y le desagradan tales pretensiones, afecta mayor indiferencia ante el paisaje y menos discernimiento de los que realmente posee. Es exquisito y quiere tener una afectación solo de él. Es muy cierto, dijo Marianne, que la admiración por los paisajes naturales se ha convertido en una simple jerigonza. Todos pretenden admirarse e intentan hacer descripciones con el gusto y la elegancia del primero que definió lo que era la belleza pintoresca. Detesto las jergas de cualquier tipo, y en ocasiones he guardado para mí misma mis sentimientos porque no podía encontrar otro lenguaje para describirlos que no fuera ese que ha sido gastado y manoseado hasta perder todo sentido y significado. Estoy convencido, dijo Edward, de que frente a un hermoso panorama realmente sientes todo el placer que dices sentir. Pero, a cambio, tu hermana debe permitirme no sentir más del que declaro. Me gusta una hermosa vista, pero no según los principios de lo pintoresco. No me gustan los árboles contraídos, retorcidos, marchitos. Mi admiración es mucho mayor cuando son altos, rectos y están en flor. No me gustan las cabañas en ruinas, destartaladas. No soy aficionado a las ortigas o a los cardos o a los brezales. Me da mucho más placer una acogedora casa campesina que una atalaya. Y un grupo de aldeanos pulcros y felices me agrada mucho más que los mejores bandidos del mundo. Marianne miró a Edward con ojos llenos de sorpresa, y a su hermana con piedad. Elinor se limitó a reír. Abandonaron el tema, y Marianne se mantuvo en un pensativo silencio hasta que de súbito un objeto capturó su atención. Esta. Va sentada junto a Edward, y cuando él tomó la taza de té que le ofrecía la señora Dashwood, su mano le pasó tan cerca que no pudo dejar de observar, muy visible en uno de sus dedos, un anillo que en el centro llevaba unos cabellos entretejidos. Nunca vi que usaras un anillo antes, Edward exclamó. Pertenecen a Fanny esos cabellos. Recuerdo que prometió darte algunos. Pero habría pensado que su pelo era más oscuro. Marianne había manifestado sin mayor reflexión lo que en verdad sentía. Pero cuando vio cuánto había turbado a Edward, su propio fastidio ante su falta de consideración fue mayor que la molestia que él sentía. Él enrojeció vivamente y, lanzando una rápida mirada a Elinor, replicó. Sí, es cabello de mi hermana. El engaste siempre le da un matiz diferente, ya sabes. La mirada de Elinor se había cruzado con la de él, y también pareció turbarse. De inmediato ella pensó, al igual que Marianne, que el cabello le pertenecía. La única diferencia entre ambas conclusiones era que lo que Marianne creía un regalo dado voluntariamente por su hermana, para Elinor había sido obtenido mediante algún robo o alguna maniobra de la que ella no estaba consciente. Sin embargo, no estaba de humor para considerarlo una afrenta, y mientras cambiaba de conversación pretendiendo así no haber notado lo ocurrido, en su fuero interno resolvió aprovechar de ahí en adelante toda oportunidad que se le presentara para mirar ese cabello y convencerse, más allá de toda duda, de que era del mismo color que el suyo.
La turbación de Edward se alargó durante algún tiempo, y terminó llevándolo a un estado de abstracción aún más pronunciado. Estuvo especialmente serio durante toda la mañana. Marianne se reprochaba de la manera más severa por lo que había dicho. Pero se habría perdonado con mucho mayor rapidez si hubiera sabido cuán poco había ofendido a su hermana. Antes de mediodía recibieron la visita de Sir John y la señora Jennings, que habiendo sabido de la visita de un caballero a la cabaña, vinieron a echar una mirada al huésped. Con la ayuda de su suegra, Sir John no tardó en descubrir que el nombre de Ferrars comenzaba con F, y esto dejó abierta para el futuro una veta de chanzas contra la recta Elinor que únicamente porque recién conocían a Edward no explotaron de inmediato. En el momento, tan solo las expresivas miradas que se cruzaron dieron un indicio a Elinor de cuán lejos había llegado su perspicacia, a partir de las indicaciones de Margaret. Sir John nunca llegaba a casa de las Dashwood sin invitarlas ya fuera a cenar en la finca al día siguiente, o tomar té con ellos esa misma tarde. En la ocasión actual, para distracción de su huésped a cuyo esparcimiento se sentía obligado a contribuir, quiso comprometerlos para ambos. Tienen que tomarte con nosotros hoy día, les dijo, porque estaremos completamente solos. Y mañana de todas maneras deben cenar con nosotros, porque seremos un grupo bastante grande. La señora Jennings reforzó lo imperioso de la situación, diciendo: ¿y cómo saben si no organizan un baile? Y eso sí la tentará a usted, señorita Marianne. Un baile, protestó Marianne. Imposible. ¿Quién va a bailar? ¿Quién? Pero, ustedes, y los Kerry y los Whittaker, con toda seguridad. ¿Cómo? ¿Acaso creía que nadie puede bailar porque una cierta persona a quien no nombraremos se ha ido? Con todo el corazón exclamó Sir John, querría que Willoughby estuviera entre nosotros de nuevo. Esto, y el rubor de Marianne, despertaron nuevas sospechas en Edward. ¿Y quién es Willoughby? Le preguntó en voz baja a la señorita Dashwood, a cuyo lado se encontraba. Elinor le respondió en pocas palabras. El semblante de Marianne era mucho más comunicativo. Edward vio en él lo suficiente para comprender no solo el significado de lo que los otros decían, sino también las expresiones de Marianne que antes lo habían confundido. Y cuando sus visitantes se hubieron ido, de inmediato se dirigió a ella y, en un susurro, le dijo: he estado haciendo conjeturas. Te digo lo que me parece adivinar. ¿Qué quieres decir? Te lo digo. Por supuesto. Pues bien, adivino que el señor Willoughby practica la caza. Marianne se sintió sorprendida y turbada, pero no pudo dejar de sonreír ante tan tranquila sutileza y, tras un momento de silencio, le dijo: ay, Edward, ¿cómo puedes? Pero llegará el día, espero. Estoy segura de que te gustará. No lo dudo, replicó él, con un cierto asombro ante la intensidad y calor de sus palabras. Pues si no hubiera imaginado que se trataba de una broma hecha para diversión de todos sus conocidos, basada nada más que en un algo o una nada entre el señor Willoughby y ella, no habría osado mencionarlo. Capítulo 19. Edward permaneció una semana en la cabaña. La señora Dashwood lo urgió a que se quedara más tiempo, pero como si solo deseara mortificarse a sí mismo, pareció decidido a partir cuando mejor lo estaba pasando entre sus amigos. Su estado de ánimo en los últimos 2 o 3 días, aunque todavía bastante inestable, había mejorado mucho. Día a día parecía aficionarse más a la casa y a su entorno, nunca hablaba de irse sin acompañar de suspiros sus palabras, afirmaba que disponía de su tiempo por completo, incluso dudaba de hacia dónde se dirigiría cuando se marchara. Pero aún así debía irse. Nunca una semana había pasado tan rápido, apenas podía creer que ya se hubiera ido.
Lo dijo una y otra vez. Dijo también otras cosas, que indicaban el rumbo de sus sentimientos y se contradecían con sus acciones. Nada le complacía en Norland, detestaba la ciudad, pero o a Norland o a Londres debía ir. Valoraba por sobre todas las cosas la gentileza que había recibido de todas ellas y su mayor dicha era estar en su compañía. Y aún así debía dejarlas a fines de esa semana, a pesar de los deseos de ambas partes y sin ninguna restricción en su tiempo. Elinor cargaba a cuenta de la madre de Edward todo lo que había de sorprendente en su manera de actuar. Y era una suerte para ella que él tuviera una madre cuyo carácter le fuera conocido de manera tan imperfecta como para servirle de excusa general frente a todo lo extraño que pudiera haber en su hijo. Sin embargo, desilusionada y molesta como estaba, y a veces disgustada con el vacilante comportamiento del joven hacia ella, aún así tenía la mejor disposición general para otorgar a sus acciones las mismas sinceras concesiones y generosas calificaciones que le habían sido arrancadas con algo más de dificultad por la señora Dashwood cuando se trataba de Willoughby. Su falta de ánimo, de franqueza y de congruencia, era atribuida en general a su falta de independencia y a un mejor conocimiento de las disposiciones y planes de la señora Ferrars. La brevedad de su visita, la firmeza de su propósito de marcharse, se originaban en el mismo atropello a sus inclinaciones, en la misma inevitable necesidad de transigir con su madre. La antigua y ya conocida disputa entre el deber y el deseo, los padres contra los hijos, era la causa de todo. A Elinor le habría alegrado saber cuándo iban a terminar estas dificultades, cuándo iba a terminar esa oposición. Cuándo iba a cambiar la señora Ferrars, dejando a su hijo en libertad para ser feliz. Pero, de tan vanos deseos estaba obligada a volver, para encontrar consuelo, a la renovación de su confianza en el afecto de Edward. Al recuerdo de todas las señales de interés que sus miradas o palabras habían dejado escapar mientras estaban en Barton. Y, sobre todo, a esa halagadora prueba de ello que él usaba constantemente en torno a su dedo. Creo, Edward, dijo la señora Dashwood mientras desayunaban la última mañana, que serías más feliz si tuvieras una profesión que ocupara tu tiempo y les diera interés a tus planes y acciones. Ello podría no ser enteramente conveniente para tus amigos. No podrías entregarles tanto de tu tiempo. Pero, agregó con una sonrisa, te verías beneficiado en un aspecto al menos. Sabrías a dónde ir cuando los dejas. De verdad le aseguro, respondió el, que he pensado mucho en este punto en el mismo sentido en que usted lo hace ahora. Ha sido, es y probablemente siempre será una gran desgracia para mí no haber tenido ninguna ocupación a la cual obligatoriamente dedicarme, ninguna profesión que me dé empleo o me ofrezca algo en la línea de la independencia. Pero, por desgracia, mi propia capacidad de comportarme de manera gentil, y la gentileza de mis amigos, han hecho de mí lo que soy. Un ser ocioso, incompetente. Nunca pudimos ponernos de acuerdo en la elección de una profesión. Yo siempre preferí la iglesia, como lo sigo haciendo. Pero eso no era bastante elegante para mi familia. Ellos recomendaban una carrera militar. Eso era demasiado, demasiado elegante para mí. En cuanto al ejercicio de las leyes, le concedieron la gracia de considerarla una profesión bastante decorosa. Muchos jóvenes con despachos en alguna asociación de abogados de Londres han logrado una muy buena llegada a los círculos más importantes, y se pasean por la ciudad conduciendo calesas muy a la moda. Pero yo no tenía ninguna inclinación por las leyes, ni siquiera en esta forma harto menos abstrusa de ellas que mi familia aprobaba. En cuanto a la marina, tenía la ventaja de ser de buen tono, pero yo ya era demasiado mayor para ingresar a ella cuando se empezó a hablar del tema. Y, a la larga,
como no había verdadera necesidad de que tuviera una profesión, dado que podía ser igual de garboso y dispendioso con una chaqueta roja sobre los hombros o sin ella, se terminó por decidir que el ocio era lo más ventajoso y honorable. Y a los 18 años los jóvenes por lo general no están tan ansiosos de tener una ocupación como para resistir las invitaciones de sus amigos a no hacer nada. Ingresé, por tanto, a Oxford, y desde entonces he estado de ocioso, tal como hay que estar. La consecuencia de todo ello será, supongo, dijo la señora Dashwood, ya que la indolencia no te ha traído ninguna felicidad, que criarás a tus hijos para que tengan tantos intereses, empleos, profesiones y quehaceres como Columella. Asteriscos serán criados, respondió con tono grave, para que sean tan diferentes de mí como sea posible, en sentimientos, acciones, condición, en todo. Vamos, vamos, todo eso no es más que producto de tu desánimo, Edward. Estás de humor, y te imaginas que cualquiera que no sea como tú debe ser feliz. Pero recuerda que en algún momento todos sentirán la pena de separar de los amigos, sin importar cuál sea su educación o estado. Toma conciencia de tu asterisco. Columella es la protagonista de una obra de Richard Graves, Columella, or the Distressed Anchoret, 1779, que tras una vida de ocio destina a sus hijos a diversos oficios. Un personaje histórico muy anterior, del mismo nombre, es Lucio Junio Moderato Columella, siglo I d.C. Uno de los mejores técnicos latinos con dominio sobre diversas materias, y autor de un importante tratado agrícola en verso, de Re Rustica. Los 10 libros de este tratado van más allá del temario tradicional agrícola, para tratar asuntos como la avicultura, los estanques para peces y los árboles frutales. Propia felicidad. No careces de nada sino de paciencia. O, para darle un nombre más atractivo, llámala esperanza. Con el tiempo tu madre te garantizará esa independencia que tanto ansías. Es su deber, y muy pronto su felicidad será, deberá ser, impedir que toda tu juventud se desperdicie en el descontento. Cuanto no podrán hacer unos pocos meses. Creo, replicó Edward, que se necesitarán muchos meses para que me ocurra algo bueno. Este desaliento, aunque no pudo ser contagiado a la señora Dashwood, aumentó el dolor de todos ellos por la partida de Edward, que muy pronto tuvo lugar, y dejó una incómoda sensación especialmente en Elinor, que necesitó de tiempo y trabajo para apaciguarse. Pero como había decidido sobreponerse a ella y evitar parecer que sufría más que el resto de su familia ante la partida del joven, no utilizó los medios tan juiciosamente empleados por Marianne en una ocasión similar, cuando se entregó a la búsqueda del silencio, la soledad y el ocio para aumentar y hacer permanente su sufrimiento. Sus métodos moran tan diferentes como sus particulares objetivos, e igualmente adecuados al logro de ellos. Apenas partió Edward, Elinor se sentó a su mesa de dibujo, se mantuvo ocupada durante todo el día, no buscó ni evitó mencionar su nombre, pareció prestar el mismo interés de siempre a las preocupaciones generales de la familia, y si con esta conducta no hizo disminuir su propia congoja, al menos evitó que aumentara de manera innecesaria, y su madre y hermanas se vieron libres de muchos afanes por su causa. Tal comportamiento, tan exactamente opuesto al de ella, no le parecía a Marianne más meritorio que criticable le había parecido el propio. Del asunto del dominio sobre sí misma, dio cuenta con toda facilidad. Si era imposible cuando los sentimientos eran fuertes, con los apacibles no tenía ningún mérito. Que los sentimientos de su hermana eran apacibles, no osaba negarlo, aunque le avergonzaba reconocerlo.
Y de la fuerza de los propios tenía una prueba incontrovertible, puesto que seguía amando y respetando a esa hermana a pesar de este humillante convencimiento. Sin rehuir a su familia o salir de la casa en voluntaria soledad para evitarla o quedarse despierta toda la noche para abandonarse a sus cavilaciones, Elinor descubrió que cada día le ofrecía tiempo suficiente para pensar en Edward, y en el comportamiento de Edward, de todas las maneras posibles que sus diferentes estados de ánimo.